tenerlos aquí de nuevo. Y quisiera pues darles a todos también la más cordial bienvenida a este taller de Conociendo al Congreso de Guatemala. Y vamos a tener hoy la presencia de nuestra experta, la licenciada María Isabel Bonilla, quien nos va a estar impartiendo la sesión de dinámica y trabajo legislativo, ¿verdad? Entonces voy a dar una pequeña introducción de ella, para que ustedes sepan su contexto. Y les vamos a agradecer que puedan silenciar todos sus micrófonos, si no ahorita nuestro moderador nos hace el favor de silenciar todos los micrófonos. La licenciada María Isabel Bonilla es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogada y notaria con una maestría en Historia, investigadora asociada del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales CIEN y directora de su programa de apoyo legislativo. Se ha especializado en el análisis de la política pública relacionada con modernización del Estado, descentralización, mercado laboral, competencia y educación, y es catedrática universitaria. Asimismo, les voy a dar un poquito de introducción. Si ustedes fueran tan finos, le también ver ahorita de revisar su micrófono, por favor ponerlo en mute, y si no se está utilizando, por favor ponerlo en mute. También si fueran tan finos de encender su cámara, si ustedes desean, si no la pueden dejar apagada, pero al final de la sesión vamos a tomar una fotografía grupal, entonces ahí sí se les va a solicitar que por favor enciendan sus cámaras. Asimismo, como lo hemos hecho todas las sesiones anteriores, por favor todas sus preguntas, comentarios que tengan, lo vamos a hacer filtrado a través de nuestra colega Mónica Marroquín. Entonces, por favor, si ustedes les pueden trasladar todas las preguntas en chat a Mónica para que ella pues vaya seleccionando las preguntas, y por favor que sean preguntas concisas y específicas para poner pues esa interacción entre la experta y ustedes. Asimismo, les vamos a indicar que tenemos unas dinámicas a viva voz. Esto quiere decir que va a haber una pregunta directa, ¿verdad? Abierta para todos los participantes, pero ahí se les va a solicitar, por favor, que levanten su manita y se les va a ceder espacio. Se le va a ceder espacio por cuestiones de tiempo de 3 a 5 personas, y se les va a abrir su micrófono para que ustedes puedan dar respuesta a esa pregunta. En lo que es el tiempo, por favor, también se les solicita que sean concisos y que no se tarden más del minuto. Entonces, que para tener esa interacción y que los demás participantes puedan pues interactuar también. Entonces, les doy muchísimas gracias por estar ahí siempre en esta sintonía tan bonita que hemos creado ahorita en estas últimas sesiones. Y le doy la palabra a mi colega Mónica Marroquín para que dé el seguimiento de las tareas. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué gusto volver a verlos en esta tercera sesión. Hoy vamos a estar compartiendo un poco más del Congreso, pero específicamente sobre el trabajo del legislativo, ¿verdad? Entonces, la semana pasada ahí vi que varios, la verdad es que la mayoría subió su tarea en el Dropbox, en el link que les mandamos. Estuve leyendo sus tareas y no sé si pueden pasar a la siguiente diapositiva, por favor. La tarea eran dos cuestiones, estaban fáciles, ¿verdad? Porque han estado en los medios de comunicación, y era que si consideraban que el Congreso realizaba una efectiva fiscalización en el tema del COVID y qué bancadas y diputados han dado seguimiento. La mayoría, casi el 90% de las respuestas era de que no, ¿verdad? Que el Congreso no ha dado una efectiva
fiscalización con este tema del COVID. Como bien ustedes aprendieron en las sesiones anteriores, fiscalizar es una de las funciones que tienen como parte de su trabajo los diputados, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien se quiere animar a comentar un poco sobre lo que encontró, ¿verdad? Y sobre su opinión. Le podemos dar el espacio ahorita para que pueda dar su opinión. ¿Sí? Levi. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Dentro de la investigación que pude hacer, yo comentaba que la tarea fiscalizadora del Congreso ha sido ineficiente. Sin embargo, aunque hayan hecho las 4 comisiones, han sido, creo que 2 las comisiones que han hecho esta tarea. Y dentro de los partidos o bloques que han participado está, creo, Vamos, una diputada de la UNE, que otros partidos, ya no me acuerdo muy bien, pero son los partidos que ellos votaron a favor de que se crearan estas comisiones, aun cuando otros bloques decían de que por qué se iban a crear estas comisiones, que iban a anular el trabajo de otros bloques en sí. Y al final, pues, o sea, han sido ineficientes en esa fiscalización. Eso es lo que pues yo pude investigar. Gracias. Ok, muchas gracias, Lady. No sé si estoy pronunciando bien tu nombre. Me disculpo. Sí, Lady. Ok, sí. Muchas gracias, Lady. Sí, Gracias. pues son varias bancadas o diputados, ¿verdad? Independientemente que le han dado seguimiento a fiscalizar. Sin embargo, todavía no han habido ninguna medida que se haya tomado efectiva, ¿verdad? En cuanto a la fiscalización, yo sí vi que la mayoría de las opiniones era que se necesitaba una fiscalización más fuerte y también que, aunque sí algunos le estaban dando seguimiento al tema del COVID, eran pocos, ¿verdad? Comparados con los 160 diputados, tal vez unos 15, 20 que han estado ahí, ¿verdad? Con su bloque, pero no la mayoría de diputados. Si les dejábamos esta tarea era pues porque es el tema del momento y también porque es una de las funciones, ¿verdad? Que el Congreso tendría que estar haciendo, ver qué está pasando con los recursos del Estado, ¿verdad? Cómo se están utilizando y que se le pueda dar cumplimiento para lo que dieron los préstamos, ¿verdad? Entonces, esta es una de las funciones, si se dan cuenta, monitorear solamente era hacer una búsqueda en internet para ver qué están haciendo y también qué están haciendo los diputados que los representan a ustedes, ¿verdad? Según el distrito en donde se encuentren. Entonces, hoy vamos a conocer más de otras funciones de los diputados, así que yo le daría la palabra ahorita a María Isabel para que nos comparta su presentación. Mucho gusto, gracias a la Fundación Konrad Adenauer y también a Guatemala Visible por el espacio. Nosotros en el CIEN hemos dado seguimiento desde hace 3, 4 años, vamos, para ello, a lo que está haciendo el Congreso de la República. Lo estamos haciendo también en alianza con Guatemala Visible y otras 2 entidades, y nuestro objeto es ver cuáles son los puntos más difíciles, por así decirlo, que impiden que el Congreso de la República sea mucho más efectivo en su tarea legislativa. Entonces, voy a compartir con ustedes la siguiente presentación y espero las preguntas que quieran hacer para poderlas resolver. Si me pudiera, entonces, pudiéramos iniciar con la presentación. Y entonces, antes de empezar, me gustaría muchísimo que ustedes, alguno de ustedes me pudiera indicar qué entiende por institución. Cuando se escucha hablar de instituciones guatemaltecas, ¿a qué se está refiriendo? ¿O qué es, o cuál es la definición que deberíamos estar manejando de instituciones? No sé si alguien quisiera participar, ¿no?
Bueno, tampoco es que sea de vida o muerte, pero con muchísimo gusto. Sí, dígame. Entidad que presta los servicios a los ciudadanos. Institución entendida como una entidad. Ese es el concepto. ¿Ok? Muy bien, esa es precisamente una de las interpretaciones que le hemos dado al término instituciones. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Sí, Eric? Que puede ser un órgano o una dependencia. Sí, generalmente cuando uno dice instituciones del Estado, lo primero que pensamos es en el edificio, es en la entidad, en ese órgano, muy bien, público por lo general, lo que entendemos por institución. Joana. Sí, buenas noches. Creo que es una organización que se funda para el beneficio de determinados sectores, dependiendo del enfoque que se le dé, puede ser político, social o cultural. Bien, muy bien. ¿Y Olga? Sí, buenas noches. Yo considero que institución es el grupo de personas que están encaminadas a la búsqueda de un objetivo. Ok, muy bien. Muy bien. Noemí, Crista. Buenas noches. Para mí la institución es una forma de organización social que está respaldada también a través de ciertas normativas como leyes o decretos, ya que estamos hablando del Estado, tendrían que estar respaldadas. Por ejemplo, ahora lo que está pasando con la Secretaría de la Mujer. Entonces, al estar respaldadas, le dan la opción a estas instituciones de poder ejercer a través de ciertos lineamientos para buscar el bien común. Interesante. Todas las respuestas correctas. Es decir, ¿y Crista? Gracias. Yo solo quería agregar que se puede referir a las reglas del juego para una convivencia pacífica. Excelente, Crista. Excelente. Entonces, si regresamos, por favor, a la presentación. Como les decía, no hay respuesta equivocada. En realidad, todos, cuando escuchamos el término institución, lo primero que entendemos por institución es precisamente esa entidad, organización, órgano, pero más allá de eso, las instituciones también son las reglas del juego, como bien uno de ustedes dijo, esas normas, ya sean formales o informales, que nos van a decir cómo nos debemos de comportar dentro de un Estado de Derecho. Y entonces, ahí va la siguiente pregunta. ¿Qué entienden ustedes por un Estado de Derecho? ¿Alguien que quiera participar? Olga y Miriam levantaron la mano. Sí, Estado de Derecho es cuando está sujeto a ciertas normas jurídicas que ya están establecidas, como aquí en Guatemala la Constitución, y cuando todas las autoridades del Estado están limitadas en su poder a estas normas jurídicas, a este marco judicial que ya está preestablecido. El marco legal, sí, muy bien. Y exactamente la Constitución Política de la República, por eso es su importancia, porque es, si así lo dijéramos, el gran paraguas debajo del cual debiera de desarrollarse todo el órgano, toda la organización legal, todas las instituciones debieran desprenderse o responder hacia una constitución en un Estado de Derecho. Muy bien. Olga, Daniel o Dani. Sí, muchas gracias. Tanto para poder visualizar y dar cumplimiento a los objetivos constitucionales que se originan en un aparato estatal. Muy bien, excelente. Y entonces esto nos lleva, más adelante vamos a ahondar un poquito más, pero esto nos lleva nos da una línea de lo que queremos hablar el día de hoy.
qué importante es el Congreso en su labor legislativa para alcanzar los objetivos de un Estado de Derecho en la creación, aprobación, sanción, aprobación mejor, de las normas formales y según las cuales todos los guatemaltecos o todas las personas que vivamos en la República, en el territorio nacional, nos debemos de atenderlas para poder lograr esa convivencia armónica. Entonces, si regresamos a la presentación, por favor. Muy bien. La siguiente slide, por favor. En nuestros 108,000 kilómetros cuadrados divididos en regiones, departamentos, municipios y los municipios divididos en lo que pueden ser las aldeas, los caseríos, zonas, etcétera. Esta es la administración político-administrativa que establece la Constitución Política. Y nuestro sistema de administración, de acuerdo con el artículo 224 de la Constitución, debiera ser una administración totalmente descentralizada. De ahí la razón por la cual se crean regiones de desarrollo a partir de la Constitución de 1985 como un mecanismo para contrarrestar o romper, mejor dicho, lo que es el centralismo o era el centralismo estatal. Hemos logrado muchas cosas, pero obviamente todavía tenemos que seguir avanzando en el proceso de descentralización. Pero eso no quiere decir que no sigamos contando con un gobierno central y con autoridades designadas o electas, ya sea a nivel departamental, a nivel municipal, y no hay que olvidar también que tenemos todo un esquema de consejos de desarrollo que parten desde el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, pasando por los regionales, departamentales, municipales y también los locales o comunitarios de desarrollo. Visto esto, entonces, tenemos un sistema de administración en 108,000 kilómetros cuadrados, algo interesante, en donde pretendemos una descentralización, en donde se ha creado un sistema paralelo a lo que era el sistema centralizado, jerárquicamente centralizado, teniendo en la cabeza al presidente de la República y para abajo, partiendo hacia los gobernadores, alcaldes y la población. Ahora tenemos un sistema paralelo que es el Consejo o los consejos de desarrollo que si bien no tienen una función de gobierno, sí tienen una función de también auditoría social y de participación social en algunas decisiones. Y entonces, este esquema de administración político-administrativa, este sistema de administración que deriva de la propia Constitución, tiene que estar en la mente también del legislador cuando propone normas. Porque no es lo mismo hablar de una región metropolitana, no es lo mismo hablar de un departamento, no es lo mismo hablar de la situación de algunos municipios como hablar de toda la integración nacional. Así que la labor legislativa también debiera tener o tomar en consideración esta administración administrativa. Siguiente. Y entonces, en su labor legislativa, los diputados al Congreso de la República lo que van creando son instituciones. Ese conjunto de normas, códigos o convenciones que delimitan el campo de acción de todos los individuos y organizaciones que conviven en un mismo territorio. Y como les decía, hay básicamente 3 tipos de instituciones. Las formales son aquellas que derivan precisamente de la labor legislativa, es el derecho positivo en territorio guatemalteco. Las informales, todas aquellas reglas que nosotros como ciudadanos en sociedad, en nuestros grupos sociales en los que convivimos, vamos creando y que según las cuales también vamos sancionando o aprobando la actividad de las personas. Y por último tenemos otras reglas de juego que son los procedimientos que se deben de cumplir, que son procedimientos previamente establecidos, según las cuales se van a ir creando esas instituciones formales
También con esos procedimientos se van creando instituciones informales que no van a estar aprobadas por el Congreso de la República, pero que tampoco van a pelear, no van a chocar o no debieran con las instituciones formales. Los procedimientos también son importantes a la hora de generar esas reglas del juego. Y todas las organizaciones, ya sean gubernamentales, locales, sociales, de índole religioso, etcétera, somos los jugadores que vamos a jugar en el marco del territorio nacional con esas reglas del juego, esas instituciones formales aprobadas por el Congreso de la República, las informales y los procedimientos. Entonces, la siguiente. Un punto importante que hay que tener en consideración es que toda esta institucionalidad que se va generando y que vamos acumulando debe también actualizarse. Las características institucionales básicas a veces impiden acuerdos entre grupos que sean acuerdos de carácter intertemporales, que vayan más allá del corto plazo, que tengan como un objetivo alcanzar, mejor dicho, que tengan por objetivo alcanzar alguna meta en el mediano o largo plazo. Pero hemos creado una serie de procedimientos y una serie también de instituciones que a veces impiden por sí mismas esa actualización. Y entonces tenemos muchas veces este problema entre el corto y el largo plazo. Muchas veces se crean estas instituciones, normas, leyes para resolver la coyuntura, para resolver un problema muy enfocado, focalizado en un momento dado y para un grupo muy específico. Y si no le damos un refresh, si no le damos un seguimiento, si no le damos una actualización a esas reglas, vamos quedándonos con muchas instituciones que responden a un tiempo pasado, pero que después ya no van a responder a un tiempo futuro en el mediano o largo plazo y empezamos a tener esa rivalidad entre el mundo de lo que debe de ser y de lo que es. Entonces empezamos a tener reglas que responden a hechos pasados, pero que nos impiden pasar o dar el siguiente paso hacia la modernidad, hacia una evolución social, nos impiden tomar en cuenta nuevas reglas que pudieran ser adoptadas por nuestra legislación para beneficio de la mayoría de guatemaltecos. Cuando tenemos esa concepción de normas hechas para el corto plazo, tenemos entonces un problema para poder dar paso al siguiente, hacia el futuro. No permite implementación de políticas públicas de calidad y de largo plazo, se dificulta muchísimo. Genera mucha inestabilidad y debilidad institucional porque vamos perdiéndole la fe, vamos perdiendo el interés, le vamos perdiendo respeto a la propia normativa. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos escuchado aquel refrán de que más vale pedir perdón que permiso? Porque cuando vemos a veces, por ejemplo, en un código penal, las sanciones para cierto tipo de actividades contrarias a la ley, a esos hechos ilícitos, vemos que son sanciones de, por ejemplo, monetarias de 100 quetzales. Entonces uno dice, bueno, si por 100 quetzales, para mí es mejor pagar esa multa que someterme a lo que dice la norma. ¿Por qué? Porque esa norma ya quedó tan desfasada en el tiempo que impide muchas veces muchas de las actividades que quisiéramos hacer. No quiero decir con esto que hay que desobedecer o no observar las normas, especialmente las penales, las tributarias, etcétera, pero por eso la importancia de actualizarse, porque cuando vemos que no tiene eficiencia ya, que se quedaron muy atrasadas y que ya ni siquiera se observan, no se sancionan, vemos, por ejemplo, todavía familias a veces trasladándose en una motocicleta
3, 4 personas en una motocicleta cuando está totalmente prohibido. Pero también vemos que no sucede nada. No hay ni siquiera una detención, un llamado de atención, mucho menos una sanción. Entonces, cuando se va relajando tanto, vamos perdiendo el respeto a esa institucionalidad que no está actualizada a nuestras necesidades, al desarrollo, a la evolución. Entonces, le vamos perdiendo respeto a la institucionalidad. Y por último, esta institucionalidad tiene que tener esa capacidad de adaptación para que el Estado tampoco se desactualice. Y lo vemos ahora, precisamente, el COVID-19 lo que vino a hacer es hacer patente algo que era latente. Es decir, comprobamos hoy en día qué importante era, por ejemplo, pensar en educación aplicando recursos digitales, aplicando la tecnología. Lástima que no lo hicimos empezamos esto en épocas más simples, por así decirlo, con menos presión, pero si hubiéramos tenido esa posibilidad de ir evolucionando, políticas públicas como la educativa, en donde pudiéramos traer educación de calidad, basándonos también en tecnología, en herramientas digitales, pues no hubiera sido tan dramática el cambio que se tuvo que hacer casi que de un día para otro con la educación. Entonces, necesitamos institucionalidad también pensada con una capacidad de adaptación, o por lo menos que dentro del Congreso de la República exista esa posibilidad de adaptar las reglas para que el Estado no se vaya desactualizando y, como el caso de ahora, no le agarre los dedos en la bisagra de la puerta y tenemos hoy en día lo que tenemos. Siguiente. Entonces, qué importante es hacer esa reflexión de qué son las instituciones, qué importante es que las instituciones puedan responder a un objetivo común, no solo de cortos, medianos, sino también de largo plazo, que puedan actualizarse, que puedan respetarse, que la gente sí le tenga ese respeto a la aplicación de la ley. Porque con esa base pudiéramos estar formando, cada vez fortaleciendo más un Estado de Derecho. Aquel Estado en donde hay límites a los gobernantes, pero también a los gobernados. Eso significa aplicarle la ley tanto a gobernantes como a gobernados. No hay nadie por encima de la ley. Pero esa ley, esa institución, tiene que responder a las necesidades de la sociedad. Y recordemos que la sociedad no es la ciudad capital, es todo ese territorio nacional con sus distintas características por departamento, región, municipio. Nuestro mayor límite está dado por la Constitución Política de la República, tanto por los derechos individuales y sociales que establece, así como esa división de poderes y decir, los 3 poderes del Estado son estos, y cada uno hace esto y se respetan. Y fijémonos bien, la división de poderes significa que no hay ningún poder por encima del otro, todos tienen una función muy específica y jerárquicamente están al mismo nivel. En un Estado de Derecho también debemos reconocer que hay límites al poder coercitivo del Estado. El Estado, por eso siempre hemos dicho que qué importante es que el Estado sepa más bien decir qué es lo que está prohibido a decir qué es lo que está permitido. No puede tener esa bola de cristal para decir qué puede permitírsele de aquí al futuro a los ciudadanos. Más fácil es decir, esto está prohibido en todo caso. En su poder coercitivo, el Estado también tiene que tener un límite. Y ese límite son los derechos individuales y sociales. Hasta en un estado de emergencia, un estado de calamidad como el que estamos viviendo, el Estado no puede ir más allá de lo que le indica la ley que puede hacer. Y en un estado de emergencia, ¿qué derecho se le puede limitar al ciudadano? Pero tampoco es un ejercicio sin límites por parte del Estado a la hora de limitar derechos. Debe haber un reconocimiento y respeto a los derechos y libertades con normas claras, iguales, generales y creadas a priorísticamente antes de que sucedan los hechos. No voy a legislar sobre hechos
pasados para aplicarle a hechos pasados esa ley, sino que tendré que aprender de lo que está sucediendo para legislar hacia futuro. Siguiente, por favor. La Constitución, entonces, como ustedes bien saben, aparte de establecer cuáles son los derechos individuales, sociales, cívicos y los límites, también organiza el Estado guatemalteco como un Estado libre, independiente y soberano, con una organización para garantizar derechos y libertades. Allí es donde está el límite del poder y también el poder coercitivo, con un sistema de gobierno republicano, democrático y representativo, con un poder público que descansa en el pueblo, quien lo delega a través de un proceso de elecciones, y que hay que recordar que no es un poder ilimitado el que se da, sino que siempre hay límites. Y ese poder descansa en 3 organismos, el legislativo, el ejecutivo y judicial, y la propia Constitución genera todo un sistema de pesos y contrapesos para que también se dé ese límite al poder. Especialmente, disculpen, el primer peso y contrapeso pueden presentar iniciativas de ley. ¿Quiénes tienen esa autoridad para presentarle al Congreso de la República una iniciativa para generar nuevas instituciones o para refrescar, actualizar o para derogar instituciones? Establece todo un proceso de formación de ley. Qué importante entonces entender que las instituciones son tanto las formales, las informales, pero también los procesos. Esos procesos son la regla de oro, según la cual vamos a generar esas instituciones. Si no se respeta ese proceso de formación de ley, no podemos decir que tenemos leyes legítimas. El proceso de interpelación y de también son, y de antejuicio son sistemas de frenos y contrapesos. La elección de autoridades mediante comisiones de postulación, hoy bastante criticado, especialmente en el tema de la elección de magistrados a la Corte Suprema y a las Cortes de Apelación y otros tribunales, pero es el sistema que nosotros elegimos a partir del 85, con la Constitución del 85, para que hubiera una mezcla, que ya no fuera una designación unilateral por parte de una de las entidades del organismo del Estado, sino que hubiera una mezcla para poder elegir. Y un sistema de nombramiento y de remoción de nuestras propias autoridades, es decir, cuando elegimos, no es para un tiempo ni para un ejercicio ilimitado del poder. Hay un límite al poder y entre esos límites está también no solo nombrarlos, sino también poder remover a nuestras autoridades. Siguiente. Entonces, el organismo legislativo, ¿qué es lo que nos interesa? De acuerdo con la Constitución Política y también con la ley orgánica del organismo legislativo, tiene la potestad legislativa, pueblo en sufragio universal y secreto, en sistema de distritos por un periodo de 4 años, pudiendo ser reelectos. Los requisitos únicos para ser diputados son ser guatemalteco de origen y estar en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. Básico, por lo tanto, cualquier ciudadano guatemalteco podría entonces participar. Si hay que buscar la contratación. Podría entonces cualquier ciudadano guatemalteco participar como diputado al Congreso de la República vía las elecciones. Siguiente. Aquí es simplemente un resumen de la representatividad que tenemos al día de hoy. Estamos ante el inicio de la 9ª legislatura. El conteo por legislatura se hace a partir del año 1986, cuando empieza o se elige al nuevo Congreso de la República o los diputados al Congreso a partir de la nueva Constitución Política. Entonces, allí pueden ustedes ver, la primera legislatura fue del año 86 al 90, fueron 5 años, fueron los únicos 5 años, después hubo una reforma a la Constitución
en el año 93 y a partir de entonces, de la segunda y tercera legislatura, tenemos legislaturas de solo 4 años. Y pueden ver ustedes cómo fue evolucionando la cantidad de diputados al Congreso de la República, teniendo su máximo en la actual legislatura a raíz de una reforma a la ley electoral y partidos políticos aprobados el año pasado, antepasado. Tienen ustedes en la siguiente ahí el número de diputados por distritos, pero es interesante la tercera en donde tenemos la distribución de diputados por bancadas dentro del Congreso de la República, teniendo la mayoría el partido UNE, y tenemos en esta oportunidad 2 partidos políticos con un único diputado. Pero fíjense, en el último renglón ya tenemos diputados independientes. Recordemos que a raíz de las reformas a la ley orgánica del organismo legislativo, lo que es los diputados tránsfugas, como se le conocía, los diputados que se querían pasar de un partido a otro, pero primero se tenía que declarar independientes y después integrar otro partido, pues eso quedó prohibido, eso de pasarse de un partido a otro. Lo que no quedó prohibido es poderse declarar independiente, solo que una vez declarado independiente, los diputados que así se declaren, entonces no pueden participar en junta directiva del Congreso, ni participar en la junta directiva de ninguna comisión de trabajo. Ahora ya tenemos 2 diputados independientes. El partido Victoria fue el que de este partido se desprenden estos 2 diputados. Y pues ya no pueden integrar ninguna otra bancada y se quedarán independientes hasta que termine su periodo. Siguiente. ¿Cuáles han sido algunos de los aspectos que ha llamado la atención en torno a la actividad de estas distintas legislaturas, especialmente en las últimas 3 legislaturas? Es que, o lo que llevamos en el siglo XXI, y es que en la mayoría de estas no hay una agenda legislativa. Es decir, no se definen anualmente y mucho menos para un periodo de 4 años, ¿cuál va a ser el motor de la actividad legislativa? Claro está, sabemos que puede haber momentos en los que la coyuntura, como es el caso actual, impiden, seguir con una agenda o debe ser esta agenda o debe tener un espacio flexible como para integrar otros temas. Aún así, lo que hemos visto es que en estas legislaturas hay múltiples agendas. El organismo ejecutivo, legislativo y judicial, por su poder de presentar iniciativas, tienen una diversidad. El organismo ejecutivo se enfoca en temas económicos, en préstamos. Por ejemplo, la ley de contrataciones del Estado ha sido motivo de agenda legislativa en las últimas 3 legislaturas. Estamos hablando de 8, 10 años. Y, por ejemplo, ahora, ni modo, a partir de marzo, el COVID-19 cambió toda la dinámica de esta agenda del Ejecutivo, a la que también había que agregar lo que son convenios, protocolos internacionales, tratados internacionales propios del organismo ejecutivo, y del cual generalmente no tenemos información de previamente por qué le interesa a Guatemala entrar a un convenio, a un tratado o un protocolo internacional. El organismo legislativo, las distintas bancadas, carecen también de una agenda legislativa como bancada y después como organismo legislativo. Generalmente incluyen o están incluyendo lo que es la actualización de la norma interna desde hace 2 legislaturas, todo lo que puede hacer el tema electoral, actualmente el COVID-19, pero no hay en realidad una línea de acción que nos diga esto es lo que vamos a hacer. Es más, ustedes investigaron qué estaban haciendo estas comisiones que se crearon recién, comisiones presidenciales, le llaman dentro del Congreso de la República porque están integradas por presidentes de comisiones.
¿Y qué es lo que van a proponer? Están dándole seguimiento al COVID-19, pero desde ese seguimiento debiera salir precisamente una agenda que diga, esta debiera ser la labor del legislativo en los siguientes años. Ya vimos cuál es el problema, todo lo que está saliendo de problema. La falta de poder contratar personal adecuado, de poder contratar insumos, bienes y servicios, la actualización de todo el tema educativo, la actualización de toda nuestra red de hospitales, etcétera. Tenemos tanta información y de ahí debiéramos de hacer toda una revisión de la normativa para proponer para los siguientes años. El organismo judicial se ha enfocado mucho en el tema de amparos y reforma al sistema judicial, una cuestión tan permanente que no le vemos como que futuro, no vemos dónde va a terminar esta reforma al sistema judicial. La Comisión de Economía hay que llamar la atención especialmente este año, porque si tienen es la de las pocas, y creo que es la única que tiene una agenda para el año 2020, y esta es la agenda, una reactivación económica basada en una ley de leasing, una nueva ley de quiebras, en este caso es una ley de insolvencias que incluye las quiebras, zonas francas, el trabajo a tiempo parcial, la infraestructura vial, facilidad de préstamos para la vivienda, tarjetas de crédito, un poco regularlas, favorecer el comercio exterior para favorecer también la inversión exterior en Guatemala y una reforma a la ley de bancos. Esa es, si no nos gustara, pues al menos esta es la única de las comisiones que ha presentado una agenda. Las bancadas, sus propuestas de agenda son demasiado amplias por temas, no por normas, y tampoco las están siguiendo. En pocas palabras, el trabajo legislativo no tiene una clara orientación y lo que fue las interpelaciones, especialmente en la 8ª legislatura, sin objetivos de frenos ni contrapesos, sino más bien como de estar simplemente averiguando, al final no terminan las interpelaciones, escasamente vemos ejemplos en donde solicitan un voto de desconfianza o no, pero más bien parecen, entre comillas, una pérdida de tiempo. Tan así fue que hubo necesidad de legislar una reforma en la ley orgánica del Congreso para que las interpelaciones, para ello se dedicara un día a la semana, en un día de las plenarias, pero no todas las sesiones plenarias. En la siguiente. ¿Qué resultados ha tenido la actividad legislativa en los últimos 10, 12 años? El año 2019, como ustedes pueden ver, fue el año de menos producción de decretos, seguido por el año 2015, también con una poca producción. El año 2008, como pueden ver ustedes, 74 decretos, y es más, a finales de los años 90, a principios del presente siglo, llegamos a tener hasta 120 decretos por año. Ahora, la cantidad de decretos no nos dice nada en realidad, porque no es la cantidad, sino la calidad de los mismos lo que nos debería importar. Y la calidad de los mismos muchas veces la vemos con ojos escépticos porque hay muy poca discusión respecto al costo y beneficio de una norma, de una nueva institución creada, generada por el Congreso de la República. Si tiene costos, por lo menos que tuviera beneficios, pero muchas veces tiene costos y ningún beneficio. Se percibe falta de liderazgo para precisamente liderar una discusión, ausencia de una verdadera oposición que debiera de contrastar las propuestas técnicamente y decir por qué sí, por qué no la apoyaría. Hay una ausencia de orientación, queremos legislar de todo. Se ven muchas iniciativas de ley que se presentan al Congreso de la República para legislar respecto de todo. El Congreso no está para legislar sobre todo. Es más, en una sociedad no necesitamos un exceso de normas. Pero eso es lo que se está dando. Y cuando ustedes analizan esta cantidad de iniciativas, no hay una orientación clara de qué pretende esta nueva norma, qué freno y contrapeso, cuál va a ser su costo, cuál va a ser el beneficio, qué es lo que pretende atacar, qué es lo que pretende facilitar.
Eso no se encuentra en la mayoría de las iniciativas. Y esto, lamentablemente, y lo resaltaría, genera una alta desconfianza en el Congreso de la República. ¿Por qué se quiere legislar? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Cuánto nos va a costar? Va generando mucha desconfianza en la población. Siguiente. Si bien el legislativo tiene una función legisladora, y tiene el monopolio de la función legisladora, las leyes, es la fuente de derecho de Guatemala. Ningún otro órgano puede tener esta función. El Ejecutivo solo puede regular, es decir, crear los reglamentos para aplicar esas leyes, pero nadie más puede legislar. Es el Congreso de la República, nadie se lo puede atribuir esa función. Ha habido se ha ido erosionando esa confianza en un órgano tan importante como es el que va generando leyes. La Constitución establece cuál es el proceso legislativo. ¿Qué es lo que se debe hacer para poder crear leyes? Ese paraguas llamada Constitución, esas reglas del juego según las cuales debemos de jugar todos los guatemaltecos, especialmente el Congreso, a la hora de crear leyes, pues ahí están las reglas en la Constitución. Se desarrolla ese proceso en la ley orgánica del organismo legislativo. Pero hay que reconocer que hay pasos intermedios no mencionados ni en la Constitución, a veces tampoco en la ley orgánica del organismo legislativo. Y entonces, hay pasos en que la tradición legislativa ha ido adoptando y se van recogiendo en manuales o guías que se han ido elaborando, especialmente estas que se hicieron antes de la reforma del año 2016. Por ejemplo, manuales de las comisiones de trabajo. ¿Cómo debe de funcionar una comisión de trabajo dentro del Congreso de la República? La ley orgánica dice, obviamente, establece cuáles son las reglas, que no dice nada la Constitución, solo lo dice la ley orgánica, obviamente, pero que están desarrolladas por manuales y son los manuales los que se siguen. Hay precedentes legislativos. El Pleno del Congreso, cuando se ha visto en momentos críticos que no sabe qué hacer, y también cuando recurrentemente se ha visto un problema, un tope, un cuello de botella, que a veces resuelve la Corte de Constitucionalidad, generan lo que van a llamar ellos precedentes. Hay aproximadamente unos 20 precedentes, no son muchos, a los que se abocan los diputados cuando vuelve a suceder este cuello de botella. No se legisla, no hay en la Constitución, en la ley, no hay nada, pero son precedentes. Ha habido hechos anteriores que han obligado a legislar. Entonces, esos también se toman en cuenta. También, obviamente, hay que tomar en cuenta las opiniones y sentencias de la Corte de Constitucionalidad que en los últimos años han ido moldeando el proceso legislativo. Los manuales también que yo les decía del año 2012 y del 2016. Siguiente. Según la Constitución, este es el proceso que debiera de seguirse para poder formar y sancionar una ley. ¿Quiénes tienen iniciativa? Si es para reformar una norma constitucional, se requiere mayoría calificada para su aprobación y un dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. La discusión de cualquier nueva norma debe hacerse en 3 sesiones distintas, excepto cuando sea una emergencia nacional, que se requiere 2/3 partes del total de diputados. No se requieren sesiones distintas, sino se aprueban en una única sesión. Pero fíjense bien, la Constitución habla de discusión en 3 sesiones distintas. Una vez aprobado el proyecto, se tienen 10 días para enviar al organismo ejecutivo para que éste sancione, ordene su promulgación y su publicación. Y el veto, en todo caso, si no es sanción, pues el Ejecutivo puede vetar dentro de los 15 días siguientes a recibido
el proyecto de decreto, el presidente lo hace en Consejo de Ministros. Recuérdense que el presidente nunca actúa solo. Y el Congreso tiene hasta 30 días para reconsiderar o rechazar ese veto. Muy bien, eso es lo que dice la Constitución. Veamos qué sucede en la realidad. Siguiente. A continuación tienen ustedes, no, muy bien, allí. Anterior, una anterior. Este es el proceso de aprobación de la ley de acuerdo con la ley del organismo legislativo. Y entonces, pues ya vemos que ese proceso establecido en la Constitución fue desarrollado dentro de la ley del organismo legislativo. Y este es, por así decirlo, el proceso básico que todos nosotros conocemos, desde que se presenta el anteproyecto de ley, que pasa a una comisión, se dictamina, las 3 lecturas, se aprueba por artículos y redacción final y se pasa al organismo ejecutivo. Pero ¿qué más sucede en ese proceso? Y es allí donde quisiera que veamos esa dinámica del Congreso de la República. Siguiente. En rojo, yo fui incluyendo algunos de estos puntos torales del proceso que hay que tomar en consideración y hay que leer bien esa ley y esos manuales para poder entender toda esta dinámica del Congreso. Sí, muy bien, hay que presentar un anteproyecto de ley, ya sabemos quiénes tienen iniciativa. Ese anteproyecto de ley tiene que entrar a través de la dirección legislativa. El Congreso de la República tiene aproximadamente 13 direcciones. Una de ellas es la dirección legislativa y es la que lleva el control de todas las iniciativas de ley y de todos los dictámenes que se presentan, así como de cualquier otro documento que entra al Congreso. En cuanto a los anteproyectos de ley, entonces la dirección legislativa le da un número. Bien, entonces, dirección legislativa le pone un número a cada anteproyecto de ley y hace un listado para cada vez que se reúnen los jefes de bloque de todas las iniciativas que han entrado. En esa instancia de jefes de bloque, ellos van a decidir cuál es la agenda de la próxima sesión plenaria o de las siguientes sesiones plenarias de la semana. Y ahí van a elegir qué iniciativas de ley se conocen, cuáles dictámenes que también recibe la dirección legislativa se van a conocer para su primera lectura o que se van a seguir conociendo en su segunda o en su tercera lectura. Entonces, la instancia de jefes de bloque hay que ponerle muchísima atención porque es allí donde se define cuál va a ser la agenda de la semana, pero también va a ir moldeando la agenda del organismo legislativo. Así que entonces se convoca a sesión plenaria. Muy bien. ¿Qué problemas hemos visto con las sesiones plenarias? Primero que cuesta muchas veces tener un quórum de presencia. Luego, no inician a la hora indicada, precisamente porque están esperando que ese quórum de presencia se dé, porque están terminando de hacer alguna negociación respecto de esas agendas para modificar las vías mociones privilegiadas. También, y por muchas otras razones. Entonces, las sesiones plenarias tienen sus serios problemas muchas veces para iniciar y para desarrollarse. Pero supongamos que se presentó una iniciativa de ley, se agendó por los jefes de bloque y se está dando la sesión plenaria. El pleno, entonces, supongamos que conoce una iniciativa de ley, no la lee, simplemente conoce que está esta iniciativa de ley y entonces deciden en el pleno, los diputados convocados, a qué comisión de trabajo debe de pasarse o trasladarse para que esta comisión la estudie y dictamine en un máximo de 45 días. En el Congreso de la República hay 38 comisiones. Entonces deciden si es una comisión o son varias las que deben de dictaminar por separado o en conjunto esa iniciativa de ley. Las comisiones de trabajo entonces tienen 2 cuadritos rojos. El primero de arriba que dice, y es algo que hemos encontrado que ha sido bastante recurrente y obviamente es preocupante. Muchos de estos dictámenes que sacan las comisiones de trabajo, primero se hacen fuera de los 45 días.
hay dictámenes que salen luego de 1 año, luego de 8 meses, luego de varios años, 5 años. La ley, aprobar el convenio de la OIT para el trabajo parcial, el convenio 175, trabajo a tiempo parcial, duró cerca de 10 años en el Congreso de la República. La propia ley establece que si no les alcanza en 5 días, podrían solicitar prórroga. Muy pocos solicitan prórroga. Y cuando la solicitan, pues la prórroga ya no tiene plazo. O sea que se puede prorrogar por tiempo prácticamente indefinido. No hay ninguna sanción por no dictaminar en 45 días. Luego ese dictamen, ojo con ese dictamen. El dictamen debiera tener por ley un análisis técnico. ¿Para qué es esta ley? ¿Cómo funciona? ¿Entendemos? ¿Qué hay que crear para que esta ley funcione? Etcétera. Un análisis legal. ¿Qué normas afecta o debiera de generar? También un análisis financiero, especialmente cuando se generan obligaciones, porque si vamos a crear una entidad para que pueda aplicar esa ley, ¿con qué dinero vamos a financiar esta entidad? ¿Cuánto nos va a costar? Por eso este análisis costo-beneficio es tan importante. Pero la mayoría no lo tiene. Lamentablemente no la tiene. Es más, ese análisis legal prácticamente se limita a citar el artículo constitucional en que dice que los diputados son los que deben de aprobar leyes. Y las comisiones en sí también tienen serios problemas en cuanto a su integración, por ejemplo. Hasta la fecha todavía tenemos un par de comisiones que no están debidamente integradas. No hay junta directiva o no hay presidencia. La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, tan importante, no tenía presidencia, por ejemplo. No aplican las reglas. Ese manual que les digo que se crea y se sigue, pues da reglas de cómo llevar a cabo hasta una sesión. Muchas veces no se observa. No tienen planes de trabajo, por ley deben de presentarlos, y de las 38, cerca de 20 tenían un plan de trabajo, no cumplieron todas y tampoco lo siguen. Las sesiones debieran de ser efectivas, pero muchas veces se convoca sesión, no llegan los diputados, o llegan, firman, nunca inician y no se hace nada, no llegan los diputados, solo llegan asesores. ¿Qué legitimidad tienen los asesores? ¿Qué legitimidad tienen esas decisiones que se puedan tomar en esas sesiones? Y ahora que tenemos la necesidad de sesiones digitales, de sesiones online, qué bueno saber que ya hay un acuerdo en donde se facilita esas sesiones, pero no se dio ese acuerdo sino hasta ahora en junio, cuando están en época de receso. Bueno, supongamos que se da, la comisión recibe, dictamina. Si dictamina, debe de presentarlo a la dirección legislativa nuevamente el dictamen para que en jefes de bloque vuelvan a agendar este dictamen y pueda ser conocido en primera, segunda, tercera lectura. Hay que llamar la atención en esta fase de las lecturas, porque las lecturas, fíjense, son 3 lecturas. La Constitución hablaba de una discusión en 3 lecturas, en 3 sesiones distintas. Pero lo que se hace al día de hoy es precisamente leerlas. ¿Y cuándo se lee? Se lee cuando toca la tercera lectura. En primera y segunda lectura solo se levanta la mano para decir que se está de acuerdo o no con esa lectura para que pase a la siguiente. Y es hasta en la tercera lectura cuando los diputados realmente leen en el Congreso la iniciativa, el dictamen. Y es allí en la tercera lectura, cuando se discute por artículos y la redacción final, en donde se presentan las enmiendas a estas reglas. Muchas veces se les ha hecho ver a los diputados la dificultad que presenta o la contradicción constitucional, la contradicción legal,
la falta de análisis técnico que tienen algunas normas, y ya no digamos a veces los problemas de redacción que tienen las normas que dificultan el entendimiento de las mismas. Y la respuesta a los mismos es, no tengan pena, cuando estemos en la tercera lectura le vamos a introducir las enmiendas. ¿Qué ha pasado? Muchas veces introducen enmiendas y se van aprobando todas las enmiendas y hacen de un cuadrado un triángulo, de un cuadrado hacen un hexágono, ya no tienen o le quitan total forma, porque las enmiendas no se ha entendido que una ley es integral y una enmienda, una reforma, cuando se está creando, también cambia integralmente la ley. Entonces, muchas veces las enmiendas lo único que hacen es acrecentar el problema para entender la ley y para poderla aplicar. También si se enmienda el 30% más del cuerpo legal de ese proyecto de ley, entonces tiene que regresar a la comisión que dictaminó para que nuevamente estudie, analice y genere un nuevo dictamen, y ese nuevo dictamen otra vez pase por todo el proceso. Muchas veces también en esta segunda fórmula puede que salga algo mucho mejor, como puede que salga algo que no sea entendible o que cambia por completo el espíritu de la iniciativa original. Hay que reconocer que un avance que se tuvo es que está este panel electrónico. El año pasado también se introdujeron muchas reformas tecnológicas en el Congreso, sobre todo en el salón de pleno, pero también en las comisiones y en las bancadas para que pudiera grabarse las sesiones, archivos electrónicos, una mejor votación, un mejor seguimiento del quórum de presencia, tanto para iniciar como para poder continuar con la sesión, etcétera. Y hay un mejor control de cómo vota cada uno de los diputados y las bancadas. Pero eso tampoco ha incidido necesariamente en la calidad de las instituciones que vamos sacando. Y entonces ustedes, como pueden ver, en estos cuadros rojos lo que pretendo es decirles dónde están estos problemas en el proceso legislativo. Las aprobaciones de urgencia nacional generó muchos abusos y no es sino hasta nuevamente este año que hemos visto la necesidad de la urgencia nacional. Lamentablemente, algunas normas como el decreto 15 de 2020 pasó de urgencia nacional sin ese análisis técnico de cómo vamos a hacer para dotar a la gente de servicios, que estos servicios públicos no sean cobrados durante la época de la pandemia, pero qué hacemos con los que prestan el servicio, cómo vamos a financiar estos servicios. Y también para terminar en este proceso, el sistema de sanción o veto. El veto que igual puede ser rechazado por el Congreso de la República, entonces siempre se cuestiona dónde está ese sistema de frenos y contrapesos. Siguiente. Las comisiones rápidamente, son tan importantes las comisiones que hay que resaltar, ¿verdad? La Comisión de Apoyo Técnico es importante, integrada por diputados por cada uno de los partidos. Hoy tenemos 19 partidos y esta comisión es la que da apoyo, mejor dicho, a todas las comisiones en su fortalecimiento institucional. También mira todo lo que puede hacer reformas a la ley orgánica del Congreso. Y tiene un fuerte, es la que tiene al final muchas decisiones. Pero aparte de esta comisión, las otras comisiones importantes, pues cada comisión está integrada por 7 a 15 diputados, hasta 21, por ejemplo, la Comisión de Finanzas, la de Legislación tiene 21 diputados ahora, la Comisión de Economía también tiene bastantes diputados. Todos los diputados tienen que participar en por lo menos 2 comisiones hasta un máximo de 4. Cada una de las comisiones tiene un presidente, vicepresidente, secretario de distinto partido, pero no lo cumplen. Todavía hay comisiones que la Junta Directiva está integrada por diputados de igual partido. Y fíjense, debieran de entregar una calendarización mensual de reuniones, informe final de actividades y actas originales
cuesta que cumplan con esto. ¿Y por qué es importante todo esto? Todo el procedimiento y saber cómo funcionan las comisiones, porque para poder generar confianza, para poder entender que estas leyes se hicieron como debe de hacerse, con la discusión, análisis que debió hacerse, está todo un procedimiento que debe de seguirse. Todos nosotros los guatemaltecos deberíamos de poder acceder a todo este procedimiento, entenderlo primero y acceder. El Congreso debe facilitar poder que todos los guatemaltecos podamos entender y darle seguimiento a cada una de las fases, incluyendo la actividad de las comisiones. Pero para que las comisiones puedan trabajar legítimamente, tienen que cumplir con requisitos. Siguiente. Sí, sigue, ahí estamos. Entonces, quisiera que del todo lo que platiqué ahorita, alguien me pudiera comentar a su consideración cuál es el punto del proceso legislativo que considera es necesario repensar para hacerlo más eficiente, el proceso y eventualmente el Congreso. Y también para hacerlo más transparente. Recordemos que necesitamos confiar en un órgano tan importante que es el que nos da las reglas del juego. Hay un proceso en la Constitución, en la ley, pero también tenemos otras fuentes que influyen en el proceso. Ya vimos cuál es el proceso básico, pero hay algunos aspectos en ese proceso que llaman la atención. Entonces, si queremos fortalecer al Congreso de la República, hacerlo más eficiente, transparente, recuperar la confianza, pero que se sepan auditados para que hagan su mejor esfuerzo y hagan un buen trabajo, ¿qué debiera entonces reformarse? ¿Por qué? ¿Cómo cambiar? ¿Qué se lograría con ese cambio que ustedes proponen? Sí, Yesenia. Yesenia. O Regina. O, perdón, por favor. Mónica, no sé si tú organizas las preguntas. Sí. Ahorita quiero ver. ¿Levantaron la mano? Un joven. La mano, perdón, soy Regina Barrios. Yo considero que... La manita, es que no me aparecía, sí. Regina Barrios, por favor. Gracias. Yo considero que el tema de las enmiendas de curul sí es necesario para la aprobación de leyes, porque ahí, como explicaba la licenciada, pues las terminan haciendo totalmente contrario a lo que originalmente se pensó. Además, los diputados, en teoría, ya cuando llegan a ese punto, ellos ya debieron haber estudiado y haber hecho enmiendas si es que las tenían previstas, no ya en el último momento. Así es. Y en el tema de transparencia, pues la verdad es que yo creo que ya el Congreso se ha mejorado bastante porque las iniciativas ahí están, quién las presenta, están las enmiendas y por qué. Creo que a veces es el tema de que la apatía de la ciudadanía, que no le importa consultar esos documentos, pero pues la verdad es que ahí están en el sitio web. Nada más, muchas gracias. Sí, gracias. Quisiera abonar a ello. No solo el panel de control y toda la tecnología que introdujeron es importante para esa transparencia, sino también, como usted muy bien dice, el Congreso de la República tiene una muy buena página con información. Algunas cuestiones pues no se actualizan con la rapidez que uno quisiera, pero sí, por lo menos esa información de iniciativas que entran, y en qué momento están en su discusión, etcétera, ya la puede tener la población y puede darle perfecto seguimiento. Muchas gracias. ¿Alguien más? Creo que estaba Luis Alvarado, había visto, creo. Sí, Luis Alvarado. Gracias, muy buena noche. Gracias, licenciada. Fíjese que yo tenía más que todo, bueno, no es algo que quisiera yo agregarle al proceso legislativo, es que actualmente existen controles para revisar el trabajo y el funcionamiento de un organismo judicial que sabemos que está por los suelos.
Tenemos también un control en el organismo ejecutivo que también se ve demasiado mermado por todo lo que está sucediendo con los ministros. Pero el organismo legislativo no le podemos pedir cuentas de lo que ellos hacen con cada norma que ellos, o con cada proyecto que se les presenta. Entonces yo incluiría dentro incluso dentro del proceso legislativo, tal vez un tipo de fiscalización donde se pudiera observar que el organismo legislativo haga más, porque es increíble que en un año trabajen solamente para 22 o 30 decretos. Se ve que hay infinidad de proyectos de nuevas normas. Yo sé que estamos tal vez haciendo que se haga más grande cada uno de la cantidad de normas que existen, pero habría que revisar cuál es el trabajo realmente del Congreso que se está haciendo, porque yo creo demasiado difícil que el Congreso no haga mucho durante un año legislativo. Entonces, creería que incluiría un proceso donde se pudiera fiscalizar el trabajo de ellos. Muy bien, muchas gracias. Y precisamente en esa página del Congreso uno puede empezar a tener información de cuáles son las iniciativas y cuál es su momento. Pero sí es bien importante el trabajo de las comisiones. Es más, yo les diría que el corazón del Congreso de la República son sus comisiones, porque en esas comisiones de trabajo son las en donde se analizan estas iniciativas de ley, donde se dictamina y se dice por qué sí, por qué no, y es más, es allí donde le empiezan a meter también algunas reformas, algunas modificaciones. Entonces, debiéramos de poder darle seguimiento a lo que hacen estas comisiones. No solo si se reúnen o no, que es un primer gran avance, sino también qué discuten, cómo se discute. En realidad, ¿quién presenta? ¿Quién hace el análisis? ¿Por dónde va este análisis? ¿Cómo se concluye lo que se concluye? Y en ese momento, tener un espacio a la población, tal vez no para todos los decretos o para todas las iniciativas, habría que clasificar qué iniciativas sí, qué iniciativas no. Pero en todo caso, que hubiera un momento en donde la población, dándole ese debido seguimiento a esas sesiones y a esas decisiones, pudiera manifestarse. En otros países, por ejemplo en Chile, hay una plataforma en donde para cierto tipo de decretos que se están discutiendo a nivel de comisión, las personas puedan entrar y dar su opinión. Claro, hay reglas para poder opinar, ¿verdad? No es para insultar, pero sí es para opinar. Y hay un filtro en esto. Pero sí hay una oportunidad, y es una oportunidad finita, es decir, solo hay horas o solo hay días para poder opinar con ciertas reglas, y los diputados se ven obligados no a tomarlas, no es a incorporar toda opinión, pero sí a leerlas, a opinar, a resumirlas, es decir, en una siguiente sesión sí tienen que decir que estas opiniones, por qué sí, por qué no, etcétera. Es decir, si hay un trabajo con sus límites. Entonces, podríamos pensar, por supuesto, que para Guatemala esa pudiera ser una excelente oportunidad. Y ahora que son sesiones digitales que ya se pueden hacer online de comisiones, también habría que ver qué oportunidad se tiene para poder escuchar, para participar como oyente de estas reuniones, de estas sesiones. ¿Y eso por qué es tan importante? Porque entonces también el diputado, las comisiones en sí, se van a ver fiscalizadas. Van a tener la obligación de en realidad reunirse. No solo convocar, sino reunirse. No solo llegar a firmar como si llegué para que después me puedan pagar mis dietas, sino que sí se trabajó. Entonces, ahí es donde la ciudadanía podemos ver y obviamente después pudiera manifestarse sobre estas discusiones. Excelente, gracias. ¿Alguien más? Daniel, creo que Daniel ahí levantó. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias. Sí, dígame. ¿Ya me escucha, licenciada? Sí, me escucho. Bueno, muchas noches. Buenas noches a todos. Mi cámara no funciona, así que mejor la voy a apagar porque
por alguna razón está mala. Sí, dígame. Mire, contestando a todos los comentarios de los compañeros, pues efectivamente muchos tienen razón en muchos sentidos. Yo desde mi punto de vista, analizando al Congreso en los últimos años y ahora que, pues, que tengo la capacidad profesional debido a lo que estudié, pues he tenido un panorama pues muy distinto, pero también muy, lo resumí en diferentes cuestiones para poder llegar a la conclusión de que usted hacía énfasis en que el Congreso en sí, en Guatemala, pues no tiene como que mucho rumbo, no hay una agenda predeterminada en estos últimos años que han pasado. Y yo creo que todo se debe a que efectivamente en este país, lamentablemente, el hecho de que hayan demasiados partidos, el hecho de que hayan demasiados diputados con partidos que solo meten tal vez 2 o 3 y de la nada tenemos una bancada como la UNE que llegan a 50 y pico, pues se ve en ese como contrapeso en el sentido de que, bueno, la UNE tendrá una agenda, pero ¿qué hace el pobre diputado que solo tiene, que la bancada solo mete 2 o 3? Entonces, por ejemplo, o 1 en ese caso, exacto. Entonces, yo creo que yo sí sería partícipe de ver de la forma más legal posible y obviamente con la intervención de todos, que Guatemala pudiera tener un poquito de participación en el sentido de que hayan menos partidos, pero más participación de diputados en las bancadas para que dejen de haber diputados de solo un partido. Y lo digo porque creo que sería una forma más ordenada de verlo, aunque pues creo que le quitaríamos el espacio a muchos de participar, pero desde mi punto de vista creo que eso sería lo más conveniente. Y añadiendo a eso, pues evidentemente usted sabe como abogada que el Congreso pues es una entidad bastante política 100%. Entonces, el definir una agenda en un país para el bien de la sociedad, pues lo deja en el sentido, en el color gris. ¿Y por qué? Porque también todos los sectores del país están involucrados en el Congreso. Entonces, no solo el Congreso trabaja para la gente más necesitada, sino que trabaja también para los sectores a los que representan, sector privado, sector agrícola y y bastantes sectores que pues podríamos mencionar y que pues tienen nombre y apellido en este país, pero creo que es por eso, o sea, no solo lo debilita el hecho de que hay muchos partidos con pocos diputados, sino que también el hecho de que los participantes tienen mucha influencia y hacen que el Congreso pues se debilite en una forma en la que nos vulnera a todos los guatemaltecos. Gracias. Sí, los grupos de presión es importante resaltar, hay de todo tipo, grupos de presión. Por eso es importante conocer cuál es la discusión, qué proponen, por dónde va esa propuesta y la posibilidad también de opinar, ¿verdad? Porque así va a ser siempre, ¿verdad? Como usted muy bien dice, es un órgano político. ¿Alguien más? Estaba Eduardo también. Sí, Eduardo. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Me puedes escuchar bien ahí? Sí, Eduardo. Muy bien. Pues básicamente quisiera resaltar que estoy, escuchando las opiniones anteriores, pues estoy muy de acuerdo con los demás como compañeros que están ahorita en esta reunión de Zoom. ¿Verdad? Que de cierta manera, y igual eso lo explicaba muy bien usted, la participación ciudadana es algo que debería de ser el mayor contrapeso de todo este tipo de problemáticas, ¿verdad? O sea, es increíble que a pesar de tener esa como idea antes, perdón por el sonido de la moto, a pesar de tener tenido esa idea antes de que pudiera implementarse esa parte tecnológica para la participación ciudadana, o sea, se puede ver contrastado en otros países donde ya lo han implementado y pues la gente tiene como más participación, un mejor control de cómo se están llevando a cabo todos esos recursos que uno va tributando, ¿verdad? Y cómo eso se va reflejando en las decisiones que van haciendo en las diferentes comisiones, porque en alguna de esas también manejan parte presupuestaria, por las cuales van a ser financiadas y van a ser llevadas a cabo, ¿verdad? La verdad, concuerdo mucho con la opinión anterior descrita por Daniel. Parte de esas presiones políticas y la cantidad inmensa de partidos políticos que hay, a veces como la ciudadanía se sesga demasiado en ver unas u otras y a veces son muy parecidas respecto a las iniciativas que estas tienen.
Entonces sí es muy importante que como ciudadanos, incluso los participantes que estamos acá, seamos responsables a futuro y que podamos compartir esto con las demás personas. O sea, valga la redundancia, en algún punto que tengamos de acceso para discutirla de forma superficial y cada vez más profunda, que debemos investigar mucho a estas personas de cierta forma, o sea, debemos responsabilizarnos del voto que nosotros ejercemos cada cierto tiempo, para que estas personas no se les haga tan fácil llegar a poder tomar cierto sector político en donde la calidad tiene mucho que ver. Va a ser mucho más sencillo poder ver qué es lo que están promulgando, de una forma, por decirlo de una forma, y poder ver la calidad de una mejor manera. O sea, va a ser muchísimo más organizada. Definitivamente estoy de acuerdo en que se debe delimitar un poquito el tamaño de lo que es en este caso el organismo legislativo para que sea un poco más viable, poder visualizar qué es lo que están promulgando o lo que están básicamente tratando como de hacer en las diferentes comisiones para mejorar, entre comillas, la calidad de procesos en este país. Muy bien, creo que usted puso el punto sobre la I. El proceso electoral y el sistema de partidos políticos urge la siguiente revisión, ¿verdad? Necesitamos poder contar con un sistema en donde podamos como ciudadanos conocer a la persona, votar directamente por esa persona en el caso de diputados, porque conocemos cuál es su trayectoria, pero también cuál es su plan de trabajo. Si supiéramos el plan de trabajo de todos los diputados previo a votar por ellos, pues entonces habría un voto más informado y más inteligente. Y el diputado también se miraría obligado a no solo diseñar buenos planes de trabajo creíbles, seguibles, sino también a cumplirlos, ¿verdad? A pelear por ellos, discutirlos. Entonces, sí, el sistema electoral y de partidos políticos obviamente es parte de la propuesta de mejora para un mejor Congreso. Ahí estarían las preguntas. Pasaríamos de nuevo contigo, María Isabel. Muy bien, gracias. Entonces, para terminar, quisiera presentarles algunas conclusiones. Gracias. Bueno, las siguientes dos láminas en realidad les puede ayudar a ustedes para entender lo que es presentación de iniciativas, el dictamen, discusión y aprobación de los mismos. Hay una cita de cuáles son los artículos en la ley y que ustedes puedan seguir, ¿verdad? Entonces la siguiente, por favor, por cuestión de tiempo, se los dejo a ustedes de lectura. La siguiente. Entonces, estas son las conclusiones que yo les propongo y alguna propuesta. Primero, que las instituciones formales e informales constituyen un aspecto toral, ¿verdad? Hay que entender qué son las instituciones y el proceso legislativo es también una institución, son las reglas del juego. Y por eso hay que entender cómo funciona para poder exigir. El Congreso de la República no solo discute normas, también tiene una función de control de la ejecución de la política pública, es un enlace con la población, obviamente, ustedes ya lo han visto. Por eso es importante que se genere, y mejor dicho en este caso, recupere y fortalezca la confianza sobre ese organismo. Para eso, el Congreso de la República tiene que entender que debe establecer y seguir procesos claros, públicos. Esto de retener, por ejemplo, el inicio de sesiones. Habiendo quórum, pasado la hora, la mayoría de personas opinamos es que están negociando algo que se va a dar en la sesión. Eso es un alto grado de desconfianza sobre el Congreso. Pues si hay un proceso, ¿por qué no lo cumplen?
Entonces es importante, ¿verdad? Recuperar la confianza. Y algo tan básico es seguir procesos claros y hacerlos públicos. Entender que el proceso no solo está establecido en la Constitución, sino también desarrollado en la Ley Orgánica del Congreso, pero también en reglamentos, precedentes, manuales que se van dando, en opiniones, por ejemplo, sentencias de la Corte de Constitucionalidad también. Entonces hay que hacer verdaderamente un trabajo para poder entender el proceso, pero ahí está la documentación y en realidad hay que seguirla. Lo único es que hay que ver que ni los manuales, ni los precedentes, ni los reglamentos van a ser superiores a la ley orgánica, por lo tanto no pueden contradecirla, y la ley orgánica se basa en esos 5, 6, 7 artículos que establece la Constitución Política de la República. Luego la discusión, ya sea en comisiones de trabajo o en el pleno, debe darse con más transparencia. Más transparencia desde cómo estamos discutiendo este proyecto para poderlo hacer dictamen favorable y luego pues verdaderamente se debiera discutir en primera, segunda y tercera lectura. ¿Por qué no? Su viabilidad constitucional, su viabilidad financiera, su viabilidad técnica, para cuando lleguemos al final decir hay que hacerle alguna enmienda o no, pero no lo que sucede hoy. Simplemente leen el título de cuál es el dictamen favorable a tal ley presentada por la comisión tal y tal y tal, votos a favor, todos votan entonces así se aprueba primera lectura. Ahí no hubo ninguna discusión, ninguna lectura. Como alguien dijo, los diputados a veces ni han leído esa iniciativa, ni siquiera leyeron después el dictamen. Simplemente votan para pasar al siguiente punto. Porque saben que es en la tercera, en artículos y redacción final, donde verdaderamente se va a dar la discusión. Ese proceso está mal. Debiera de aprovecharse que hay 3 oportunidades para leer, discutir. Leer, pues uno tuvo que haberlo leído desde antes, pero se va leyendo artículo por artículo y vamos viendo pues de qué se trata y platiquemos. No, eso no se da en el Congreso. De paso, eso ya no es parlamento. No se parla, no se habla, no se discute. Simplemente pareciera una agencia de trámite, ¿verdad? En su primera y segunda lectura. Ahora también hay que ver a futuro. Hay que promover mayor y mejor acceso a la información, que esta información sea oportuna, confiable y sobre todo utilizable. Y eso va por el uso de tecnología, promover el Congreso Digital en algunos de sus procesos. Podríamos ir paso a paso, eligiendo dónde empezamos para que se dé esa mayor transparencia, mayor participación, y eso nos da una mayor educación cívica y nos ayudaría muchísimo más también a la hora de formar los criterios para poder hacer una elección de diputados. Y obviamente esto va de la mano con una reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Para que ese Congreso visualizado a futuro en donde sea más eficiente, transparente, con mayor participación, se saben los diputados fiscalizados y por lo tanto cumplen, que ese Congreso eficiente llegue a ser una realidad, se va a dar poco a poco con los primeros pasos, formándose ustedes. Creo que es un paso concreto, concretísimo, para poder lograr en un mediano plazo los cambios que todos urgimos. Muchísimas gracias. Perdón, tenía aquí apagadito mi micrófono. Gracias, María Isabel. La verdad es que súper útil y súper interesante ver ya cómo es en la práctica, ¿verdad? Mucha de la labor legislativa, porque a veces podemos leerlo en la ley y en los libros, etcétera, pero en la práctica siempre hay cosas que cambian y que uno como no está ahí en el Congreso, no entiende muchas cosas de por qué no pasan, ¿verdad? Pero hay una práctica ahí dentro del Congreso que es importante conocerla, así que es súper valioso. Yo aprendí bastante, la verdad. Entonces, vamos a pasar a una pequeña dinámica
Y luego de esta dinámica voy a entrar a leer sus preguntas, porque sí hay varias preguntas. Yo quiero que, permítanme, puedan ir a www.menti.com y ahí les va a aparecer en el chat también el código, que es 399498. Estas son dos preguntas más teóricas, ¿verdad? No se pasó muy a detalle esta diapositiva, pero vamos a ver qué responden. Y si se necesita un poco de explicación, le vamos a pedir ahí a María Isabel que nos apoye. Voy a compartir mi pantalla. Gracias. Entonces, permítanme. Bueno, entonces, la primera es, ¿la iniciativa de ley debe incluir solamente exposición de motivos? Y quiero ver, van respondiendo 15, vamos a esperar ahí a que respondan unos 25 por el tiempo. Ahí está. Bueno, sí, la mayoría colocó que es falso, eso no se entró a ver tan a detalle, pero justo ahí en las diapositivas decía que tenía que tener estudios técnicos y también una justificación, ¿verdad? No solo la exposición de motivos. Vamos a ir a la siguiente. Permítanme. Vamos a pasar a la siguiente. Permítanme. Solo me carga. Y la siguiente era: los artículos de una iniciativa de ley pueden entrar a conocerse en detalle antes del tercer debate. Van 8 personas. Y la mayoría contestó verdadero. El 18% contestó falso. Espérenme, voy a dejar de compartir. Ya van como 33. Ahí lo vamos a detener. Bueno, en esta yo había entendido que se iban a conocer uno por uno después del tercer debate, ¿verdad? Sí, en el tercer debate se leen cada uno de los artículos y ahí sí se va votando por cada uno de los artículos y ahí entran las discusiones, etc. Ahora, todo diputado, y recuerden que todos los diputados tienen asesores, así que se puede distribuir el trabajo. Todos los diputados pudieran conocer de antemano la iniciativa, conocer de antemano el proyecto. Cuando entra al Congreso de la República se le llama iniciativa de ley, la iniciativa pasa a la comisión dictamina y entonces cuando vuelve al Pleno del Congreso ya se le conoce como proyecto de ley. Entonces el proyecto se discute en primera, segunda y tercera lectura. Todo diputado, todos nosotros podemos conocer la iniciativa desde un inicio, pudiéramos leerlo, empaparnos, pero lo mejor es conocer la iniciativa cuando ya fue dictaminada por la comisión. Entonces allí ya sabemos la versión final que va a ser discutida. Entonces todos los diputados pudieran hacerlo antes de entrar a una sesión. Ahora, se va a aprobar y se va a leer dentro del Pleno del Congreso para su aprobación a partir de la tercera lectura, que ha sido la práctica. Es allí cuando se lee cada artículo por artículo y es cuando se va votando artículo por artículo o se va enmendando, promoviendo enmiendas. Así es. Gracias, María Isabel. Pues vamos a empezar con la ronda de las preguntas. La primera es,
Si se declaran diputados independientes, ¿siguen siendo iguales sus funciones en el Congreso? Sí, sí, la misma. Lo único es que no pueden optar a un cargo en la Junta Directiva del Congreso, ni pueden optar a ser presidente o Junta Directiva, mejor dicho, de las comisiones de trabajo. Tampoco pueden representar al Congreso fuera del país o para comisiones especiales, cuestiones por el estilo. Es decir, simplemente, hagamos la analogía, se vuelven en soldados rasos, diputados rasos, que simplemente cumplen con sus obligaciones de acuerdo con la ley orgánica y la ley electoral y punto. Pero no pueden participar en aspectos claves y puntos claves, puestos claves dentro del Congreso. Gracias. Dice el número creciente de decretos emitidos en 2018 y años posteriores tiene que ver con las propuestas de ley y reformas presentadas por CICIG y sociedad civil. CICIG presentó, pero le podría casi apostar que no hubo ninguna que aprobaron en esos momentos. CICIG sí presentó algunas para la reforma del sector justicia, pero por ejemplo la ley de amparo no ha sido reformada, no ha sido aprobada las reformas. Menos la reforma constitucional y algunas otras. Sí, también había propuesto un cambio a las comisiones de postulación. Nada de eso se aprobó. Entró, pero no se aprobó. La mayoría, si ustedes van revisando, muchos son convenios, protocolos, tratados internacionales. 1. 2, el tema tributario. Ese sí, sí tiene bastantes decretos a lo largo de todos estos años, pero temas torales importantes siguen allí. La siguiente es, ¿cuál sería la forma ideal para que el Congreso desarrolle una agenda legislativa? Miren, ahorita qué ideal sería, nuevamente les repito, estas comisiones presidenciales que se nombraron dentro del Congreso, estas 4 comisiones, ellas se supone están dándole un seguimiento al tema COVID, o mejor dicho, a ciertos temas a raíz de COVID-19. Y entonces estas comisiones debieran de decir, haber detectado ya, por ejemplo, no se puede contratar tan fácilmente a un médico porque todos los requisitos que se piden o todo el sistema de oposición que debería aplicarse según la ley de servicio civil o etcétera, etcétera, impiden que sea más rápido. O las reglas de SAT, de la Contraloría de Cuentas. Entonces, ya deberían estar analizando cómo lo hacemos. No le digo fácil, pero que sea mucho más eficiente el sistema, cómo el trámite pudiera mejorarse. ¿Por qué no se puede comprar tan rápido? ¿Por qué se caen muchas de las compras, licitaciones, cotización, licitaciones generalmente en Ministerio de Finanzas? Hay que entender la ley de contrataciones del Estado y no es solo de cambiar unos 2, 3 artículos, los montos para licitación, compras directas, cuestiones por el estilo, no, que repensar todo el sistema. ¿Por qué no funciona, por ejemplo, infraestructura educativa? Porque ni siquiera está a cargo del Ministerio de Educación, está a cargo del Ministerio de Comunicaciones. Entonces, todas estas 4 comisiones ya debieran de estar viendo cuáles son esos cuellos de botella, dónde las leyes si aportan a esos cuellos de botella, cuáles son, identificarlos y deberíamos estar pensando no solo en cambiarla en función de COVID, sino en función de una mejora sustancial para el corto, mediano y largo plazo, que ayude a la mayoría, que busque el bienestar nacional. Esa es una forma de mejorar las normas, de mejorar el proceso. Y ahorita, en esta coyuntura, tenemos esa gran oportunidad. Si le pudiéramos exigir ese seguimiento, pero también ese análisis técnico y una propuesta. No digo que esa sea ya la solución, pero propuesta para discutirla. Y entonces ahí generamos una verdadera agenda para estos 4 años, que COVID definitivamente vino a
trastocar lo que pensábamos que podía hacerse y hay que pensar en 4 años. Entonces, esta es una oportunidad de oro, a final de cuentas, para una agenda. Gracias. Dice aquí, varios preguntaron, con la ley 5208 de la juventud, en su momento empezó con una política nacional de la juventud de 2010 a 2015, luego 2012, 2020, y ahora se plantea volver a hacer otra política y ley de juventud. ¿Cuál sería su opinión de que esta ley no pasa de la segunda lectura y que no es un bloque importante en estos gobiernos pasados? ¿Será factible volver a empezar de nuevo una política y ley nueva, sabiendo todo el fortalecimiento de organizaciones que ha trabajado antes en esta ley? Yo les voy a ser sincero, no conozco la nueva propuesta, pero antes de entrar a analizar una nueva propuesta de ley, me gustaría mucho pensar y analizar cuál es la política pública que se siguió y cuáles fueron los resultados de esa política pública que aparentemente empujan a una reforma. Y entonces allí evaluar. ¿Es la ley, verdaderamente esta ley la que hace falta? Perdón, ¿es la reforma de esta ley lo que hace verdaderamente falta? ¿O lo que hace falta es cumplir con la ley vigente? ¿O son otras, verdad? O la política era totalmente contraria a lo que decía la ley, o no se contaba con recursos, etcétera. Yo creo que no solo es analizar la ley per se, sino ver todo el panorama completo. La política pública debiera decirnos qué es lo que se pretende hacer, cómo. Bueno, entonces, entendiéndola, ¿necesitamos o no necesitamos una ley? ¿Necesitamos o no necesitamos una reforma? Pero para eso sí es importante contar con el diagnóstico del sector, cómo se aplicó la política pública, cuáles efectos tuvo, qué resultados tuvo, y entonces allí sí tomar una decisión de si es necesario hacer o no una reforma a la ley o a otras leyes. La siguiente es, ¿por qué no hay discusión, debate de las iniciativas de ley en primer y segundo debate? La práctica es que solamente las discuten ya en el tercer debate. ¿Es por cuestión de tiempo o porque no hay tradición de debate parlamentario? Las dos cosas, las dos cosas. Le voy a decir, como bien dijo Mónica, coordino un programa de apoyo legislativo que se fundó en el año 92. Bueno, no lo coordino desde esa época, pero sí en los años 90 entré a trabajar en ese proyecto y con ese programa, y los congresos en esas épocas invitaban a tanques de pensamiento a participar en sus sesiones, en las sesiones de comisión, por ejemplo, con voz, no con voto, pero sí con voz para opinar. Y entonces allí se podía opinar desde las comisiones y luego había lectura desde la primera oportunidad del proyecto de ley. Se hacía una lectura integral, no de todos, es cierto, por cuestión de tiempo, pero sí de algunos. Poco a poco se fue alejando el Congreso de esa muy buena práctica. Tal vez es porque también en estas épocas que yo le digo, había menos diputados. Y entonces había una mejor calidad de discusión. Si en algún momento había diputados que tomaban la palabra para perder el tiempo, pues era lo menos. Lo más era discutir precisamente la ley, el espíritu de esa norma que se quería aprobar. Había tan buenas discusiones que verdaderamente eran cátedras de los temas, no necesariamente legales, porque no todos los diputados son abogados y no necesitan serlo, pero eran personas expertas o se habían empapado de tal forma que podían defender temas. Pero poco a poco, a más diputados se hace más difícil este punto por la intervención que todos tendrían derecho en cada una de las lecturas. Atrasaría o retardaría, mejor dicho, la toma de decisión o las lecturas. En algunos momentos se hacía por libros o títulos. Si la ley era tan larga, pues, título 1, esta sesión, título 2, la siguiente, cuestiones por el estilo. Pero esa práctica se ha ido perdiendo
lamentablemente. Y el tiempo, ¿verdad? El número de diputados también afecta. Y son muchas más iniciativas. Aunque se aprobaban más antes decretos, pero ahora sí son muchas iniciativas que entran. Muchas. En la última legislatura hubo cerca de 400 iniciativas en los últimos 4 años. Para el año 2020 todavía quedaba cerca de 100 del año 2019 y otros que ni siquiera se habían conocido ni se habían repartido en comisiones. Entonces sí, hay un rezago, hay una gran rezago de trabajo ahí dentro del Congreso. Gracias, Marisa. Dice, ¿cuál es su opinión acerca de la bancada oficial y bancadas afines que en esta legislatura se observa que mantienen una agenda de impunidad y que no dejan avanzar los procesos legislativos? Bueno, le voy a decir, no solo la bancada oficial y otras están como actuando, sino ha sido súper interesante que 19 bancadas se han puesto, de esas 19, la gran mayoría de acuerdo para aprobar cuestiones ahora, por ejemplo, el tema COVID-19. Y si no han estado de acuerdo, todas han sido sumamente activas para presentar enmiendas, para presentar modificaciones. Y hay que reconocer que este COVID también vino a interrumpir esa, ni siquiera le digo agenda, pero el trabajo que se venía trayendo. Ninguno de los decretos fuera de los de COVID que se aprobaron durante este primer semestre son decretos que devienen de una iniciativa del año 2020. Están simplemente sacando el trabajo que quedó pendiente del 2019 y atrás. Entonces allí no sé qué agenda están siguiendo. Y para hablar de agenda de impunidad, pues la verdad que no sabría identificarla. Tal vez lo que sí hay que resaltar en este primer semestre fue el problema de elección de cortes, de magistrados, que tampoco fue un problema originado en el propio Congreso de la República, sino desde las comisiones de postulación, pero ahí sí. Y luego, pues hay una sentencia de la Corte que obliga a hacer un proceso ahora más largo, etcétera, que vamos a ver si la próxima semana se reinicia. Entonces allí sí podríamos ver cuál es la orientación de las votaciones y si los resultados de las mismas coinciden con esta percepción de cortes de impunidad y por lo tanto de bancadas, ¿no? Pero sí diputados que estuvieran a favor de estas cortes llamadas de impunidad. Entonces ahí creo que ahí sí podríamos hablar de ello. ¿Existe alguna comisión de forma y estilo para la promulgación de las leyes, dado que existen leyes que son muy difíciles en su entendimiento? ¿Y cuántas veces se puede presentar un mismo proyecto de ley? Muy bien. Primero, esta comisión sí existe y participa, por así decirlo, hasta el final. Ya cuando se aprobó el decreto, entonces pasa a esta comisión de redacción y estilo y es ahí donde se le hacen los cambios gramaticales de redacción que consideran necesarios y se someten a la aprobación de la comisión o el diputado que propuso esta iniciativa para que lo vean. He de decirles, en los años 90 esta comisión de redacción y estilo cometió un grave error al hacer cambios sustanciales, ya no de gramática, pero la coma que agregaron, el punto que quitaron, el párrafo que compusieron, cambió tanto la iniciativa, la ley, que lamentablemente no recuerdo cuál es, que promovió en su momento, en los años 90, la depuración del Congreso. Porque vieron que allí fue donde entraron lo que le llamamos los goles legislativos, que no había sido aprobado nada de eso en el Pleno, y fue en esa comisión con esos cambios de redacción en donde hubo los cambios, y ahí, miren, generó que de 100 bajáramos a 80 diputados, o no por el estilo. Entonces, sí existe. Y el proyecto de ley, bueno, usted presenta la iniciativa, dictamina la comisión. Si la comisión le da un dictamen desfavorable,
puede regresa a la comisión y la comisión puede todavía mejorarlo, cambiarlo o simplemente archivarlo. Ahora, hay iniciativas de ley que entran a comisiones que nunca se discuten, nunca, y se quedan allí, no se mandan después al archivo del Congreso. Y entonces el siguiente diputado que entre a esa comisión y revise el listado de lo que hay, podría revivir, por así decirlo, iniciativas viejitas, iniciativas de años atrás. Y ha sido un problema. Hay iniciativas de ley que se han ido aprobando y que tienen 10 años de haberse presentado. Hace 10 años la realidad era una y después al 2020 la realidad es otra. Y simplemente pasan sin mayor discusión ni cambios. Entonces, a esas iniciativas tan viejitas yo también le tengo desconfianza porque las realidades cambian definitivamente y hay que darles una leidita, una revisión para actualizarlas y todavía encima ver si son necesarias. Ok, muchas gracias. Faltaron ahí un par de preguntas, pero ya me dijeron que el tiempo se... Perdonen. Ya llegó el tiempo. Bueno, muchas gracias. Quiero decirles que para la siguiente semana vamos a estar compartiendo una lectura a sus correos el día lunes para abordar la siguiente sesión, que va a ser participación de la sociedad civil y el legislativo. Entonces, el lunes les vamos a estar haciendo llegar un correo, lunes o martes, y les vamos a compartir esa lectura, y si hubiera algo más que hacer, también ahí van a ir las instrucciones. Pues agradecer que se hayan conectado y sobre todo a María Isabel por su presentación muy valiosa. Gracias por compartirnos todo ese conocimiento, ¿verdad? De cómo se da en la práctica. Y pues cualquier duda que tengan también me la pueden hacer llegar. Yo puedo comunicarme con María Isabel si ustedes tienen alguna pregunta posterior, ¿verdad? Así que quedamos siempre a la orden para servirles y le dejaría la palabra a Annalisa. Ok, muchísimas gracias a la licenciada María Isabel Bonilla por su excelente disertación. A nosotros fue un gusto tener pues a esta excelente profesional y catedrática que nos imparta su conocimiento. Y como muy bien lo mencionaba Mónica, si ustedes tienen alguna inquietud posterior, pues nos pueden hacer llegar sus preguntas y nosotros con mucho gusto lo trasladamos. También esta grabación, todo este evento está grabado, ¿verdad? Entonces se puede subir a nuestros canales de YouTube en CAS Guatemala. Lo pueden también revisar, repasar, como también el material se les va a enviar de la presentación. Entonces, les damos muchísimas gracias a todos por su participación. Les voy a solicitar, si fuesen tan finos, de encender sus cámaras. Vamos a proceder con la foto grupal que siempre hacemos al finalizar la sesión. Entonces, Jaime nos va a hacer el favor de indicarnos cuándo va a tomar los tiempos, porque como somos varios, se toman de 2 a 3 fotografías. Entonces, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Annalisa. Buenas noches a todos. Entonces, por favor, todos encendemos nuestro video. Vamos a tomar la respectiva fotografía. Así que todos su mejor sonrisa. A la cuenta de 3. Veo algunas caritas que les falta como un poco de iluminación. Si pueden, pues, encender su luz o algo, pues valdría la pena para que se hagan más guapos todavía. Entonces, ahora sí, a la de 3. 1, 2 y 3. Muy bien. Permítame un momento, solo vamos a guardar. Van a ser 3 fotos, o sea, 2 fotos más. Viene la segunda. Todos, por favor, con su mejor sonrisa. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Muy bien. Solo vamos a repetir la fotografía porque justamente alguien se estaba involucrando a la reunión y me salió la burbujita. Entonces, otra vez. 1, 2 y 3. Muy bien. Están bien sonrientes. Un momento. Vamos con la última. Muy bien. Entonces, sonreímos a la cuenta de 3. 1, 2 y
3. Muy bien, gracias a todos y a todas. Ok, entonces muchísimas gracias a todos. Damos por la sesión ya concluida y les recordamos, por favor, siempre estar anuentes de nuestras comunicaciones para el próximo viernes. El próximo viernes, como bien lo indicaba Mónica, es nuestra cuarta sesión y vamos a tener al licenciado Ángel Ramírez impartiendo el tema de participación de la sociedad civil en el legislativo. Entonces, si fuesen tan finos de estar siempre puntuales, empezamos de 6:30 y terminamos a las 8:30. Entonces, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bye bye.